Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Hola. buenas tardes. Buen día. Un gusto saludarlos nuevamente aquí en su programa Charandeando. Hoy estamos 5 participantes y estamos muy contentas. Yay. Nos faltó Nan, Yay. pero casi logramos ya las 6. Y queremos hablar de un tema que tenemos por ahí guardado desde hace unos días y queremos hablar sobre el duelo. Pero el duelo desde la perspectiva de la pérdida y considerando que muerte es cambio. Entonces de aquí vamos a ver qué opinamos cada una de esto. Se arranca, chicas. Un tema difícil, complicado. Que oye, ni que fuéramos mariachis, pero está bien. Dame Pues el que es tono algo y me muy arranco. personal, ¿no? Yo digo, Claro. muy personal de tiempos y de procesos, ¿no? Y de lo que es una pérdida para ti, para otro es diferente, ¿no? Puede ser que tú digas, ay, pero eso, pues ya, supéralo, ya pasa, o sea, pero sí creo que el tiempo es algo personal y de cada quien sí respetar mucho y también tener cuidado cuando alguien está pasando por un duelo con lo que decimos, ¿Qué ¿no? le dices? O lo que aconsejamos. Sí, o lo que aconsejamos. Sí, porque nos Es, sentimos es muy como la buenas. clave, como el acompañamiento, ¿no? Y el cariño así de estoy contigo sin Decir mucho nada, sin consejo. opinar, porque no. Ajá. No, O querer acelerar de, ya, no te debes de sentir mal. Es que, mira, no, espérame, a ver, o sea, está viviendo un proceso, está viviendo algo que es muy doloroso y como que creo que a veces damos malos consejos, ¿no? O en el ánimo de querer ayudar, queremos como que se tape ese dolor y decir, no, vámonos de fiesta y vámonos, espérame, está viviendo un proceso, hay que respetarlo y como dices, acompañar, pero no pretender que no pasa nada cuando realmente pasa algo serio, ¿no? Exacto. O sea, y fíjense que digo algo serio y no necesariamente es que la pérdida sea muy grande, hay quien puede perder un empleo, un perrito, un ser querido, simplemente una oportunidad de un viaje y bueno, cada quien lo enfrenta de diferente manera, pero finalmente estás teniendo un dolor. Entonces como que tratar de ser más empáticos con ese dolor y no querer a la persona sacarla, ¿no? Ya vente, vamos a divertirnos y ya olvídate y eso no es importante, ¿por qué no? Estoy muy de acuerdo que las palabras en ocasiones afectan lejos de acompañar. Típico cuando pues fallece alguien, que es ahorita como lo primero que se viene a la mente con la palabra duelo, ¿no? Es como lo que se me viene a la mente. Nunca hay palabras que puedan como sanar o ayudar a ese corazón roto, a esa persona que está pasando por ese momento, y creo que esa frase de no tengo palabras es muy acertada. Entonces, como comentabas, no es necesario a veces decir absolutamente nada, solamente el saber que está alguien acompañándote en ese proceso es importantísimo. Pero sí, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos o aportamos. Es algo que me gustaría agregar a mí, es el duelo a perder nuestra juventud. ¿Qué tal? Eso es algo que lo venimos viendo y yo creo que nosotras ya a la edad de 50 y más, 50 y más. 50 hace cuenta de edad, el tener que aceptar que ya no es la juventud, no tanto física, sino me refiero a la juventud que teníamos para pensar, para actuar, pero también podemos suplir con la madurez que nos dan los años y lo que podemos tener de experiencias y lo que podemos saborear ya de lo que hicimos. Pero ¿cuánta gente no nos encajona en que tú ya estás grande? Tú ya eres grande. Yo digo que nosotros ahorita estamos en una edad plena, pero ¿qué pasa con la gente que ya está más de 70? Ya las estamos haciendo como olvidadas. Yo me acuerdo que antes la persona mayor era de respeto, a la que teníamos que pedirle consejos, a la que le dábamos su lugar. Y ahora es a la persona que nos estorba, que ya no hayamos qué hacer con ella. Porque, es la viejita que ya no tuvo que no sé qué. Entonces yo creo que para mí eso es como una gran pérdida de cultura. Y eso me gustaría como que volver a retomarla, porque cuando yo hablo con mis papás o veo gracias, todavía tengo el orgullo de tener a mis padres,
Mi papá ya tiene 96 años, mi mamá 88, y son gente sabia. Y mi papá, bueno, desgraciadamente tiene parálisis, pero te escucha y te da el acompañamiento que necesitas. Entonces yo creo que cuando uno tiene una pérdida y tener esa gente valiosa que nos dé el acompañamiento y la sabiduría, es un tesoro que debemos de tener, pues no sé. Yo creo que yo tengo todavía el privilegio de tener ese tesoro y por eso los comparto. Gracias. Qué bonito, gracias. Sí, yo creo que el duelo se ha estudiado muy bien. Elizabeth Cuthbert nos hizo favor de estudiar y de enseñarnos, porque antes eso no sabían. Yo cuando estudié medicina, el duelo no se tocaba, siempre era la negación, no estás enfermo y al pobre paciente le toca cargar con tu dolor y con el del familiar, porque me parece muy injusto y hoy tenemos que hablar las cosas. Entonces ya sabemos que si alguien tiene un duelo, pues puede tener ira, aceptación, negación, resignación, entonces depresión. Pero puede ser que no sean en orden, o sea, puede ser que hoy yo esté en negación y que dure. Yo conozco a alguien muy cercano a mí que 10 años después del cáncer sigue negando el cáncer, ¿no? O sea, es difícil y tenemos que respetarlo, porque a lo mejor su inteligencia emocional no le permite pasar este proceso y verlo. Y lo que dice Patti me parece muy importante. Creo que la vida es un abrir y cerrar ojos en lo que llegas al espejo y encuentras que tienes una cana en la ceja y dices, bueno, ¿y a qué horas pasó esto? ¿Cómo de parte de quién? ¿No? Yo no puedo hacer actividades que hacía, y eso es complejo, pero hay que irnos adaptando y entendiendo que en México vamos a ser más los adultos mayores que los jóvenes. Entonces, estadísticamente así. Sí, así se va a voltear. Y también hay mini duelos, a veces hasta diario, ¿no? O duelos medianos. Por ejemplo, el empezar a perder la vista. Cuando estás en cuarentena. Ay, sí, la vista, por eso nos trae la vista cansada. Para que vean empiezas que a ver, podemos. porque están empezando a hacer los botes cuando estás ya en los 40, que empiezas con eso y dices, leía perfecto lo de la medicina y de repente no alcanzo a ver, y son duelos, son pequeños duelos así. Y dolorosos, porque te impiden adaptarte a tu vida normal, y yo veo mucha gente que se enoja conmigo porque sufre mucho. Yo tengo a alguien profesional y me dice, es que tú estás mal, no puede ser natural que yo pierda la vista. Y yo, pues perdemos el pelo, nos arrugamos. No, o sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos muy fuertes, mentalmente muy bien. O como la clásica que te llega, es que yo tomo mucho jugo de zanahoria y no me porque sirve. tengo que perder la vista, ¿no? Sí, mini duelos, tienes razón. O sea, yo recuerdo... No tan mini, otros de diferentes, pero Claro. es así hasta cuando se te rompe algo en la casa que querías se demasiado, te que cayó te el vaso gustaba. y dices, O el "Oh, recuerdo que el te recuerdo, trajiste de no sé dónde. Y el otro día que les platicaba que cuando fui a una expo que hubo muchísimo viento y se fueron mis lentes y una bolsa que me gustaba mucho, de esas que una tontera a lo mejor, pero sentí feo. Claro, es algo tuyo, es una Esas pertenencia. que mis hijos me habían regalado hace muchas navidades y que ellos ahorraron para, y pues sí es un duelo, mis lentes que se fueron, o sea, no dicen, ay, ese es material, hombre, ahí quedó, en lo material. Yo pues sí, quedó en lo material, yo sé, o sea, no me fui con el huracán, pero sentí feo, se vale sentir feo por mis lentes y por supuesto. Saben que yo he escuchado y leído sobre el duelo, y algo que me llama mucho la atención es que los que asesoran en este sentido dicen, casi todo el mundo que viene con un duelo dice, casi dame una pastilla que me quite esto mágicamente o rápidamente, ¿no? Y eso no debemos de esperarlo, o sea, realmente no hay una pastillita mágica, ni hay procesos fast track. O sea, aunque cada quien tiene sus tiempos para superar y también depende de la pérdida o la actitud que tengas frente a eso, pero como que sí tienes que entender que es un proceso que tiene etapas, que los vas a ir viviendo y que de alguna manera no es tan sencillo, no es tan rápido, y que además hasta cierta forma, yo por lo que he escuchado, es sano que lo vivas, ¿sabes? No que lo pretendas cortar, tapar, brincártelo, o sea, porque eso no te ayuda, realmente lo único que estás haciendo es poniendo la basura abajo del tapete, pero va a surgir. Entonces realmente pues decir,
entiendo que es una pérdida, que me está doliendo y que tengo que vivir este proceso. Y claro, como hemos dicho en otros programas, o sea, no te claves ahí y te quedes ahí, ayúdate en lo que sea posible, pero también permítete vivir ese duelo y esas etapas y entiende que va a ser, o sea, depende de qué estés perdiendo y cuánto te impactó, pero pueden ser meses o a veces hasta un año más. Oigan, y otra cosa importante que tenemos que decir aquí para los que nos puedan ver, pedir ayuda cuando es necesario, súper importante. Cómo acercarte a un psicólogo de verdad es clave, y decir si son de verdad duelos que necesitas, es importantísimo pedir ayuda profesional y no decir, ahí me la voy llenando. Yo siempre he dicho que verduras, frutas, ejercicio y psicoterapia. O sea, esa es como la fórmula por la que, o sea, si en alguna forma siempre requieres a alguien que te guíe y que Yo les quiero contar algo. Yo enseñé a mis hijos a bucear, siempre desde muy chiquitos, y yo soy buzo, me crié en la playa, y hace 2 años, antes de que empezara la pandemia, fuimos a nuestro lugar favorito a bucear, me aventé y mi hijo me tuvo que sacar, y mi hijo es el menor de todos, y de verdad fue un duelo muy duro para mí, o sea, comprender que a la edad que tenía, mi hijo tenía que dejar de bucear para cuidar a su mamá, me dolió mucho, y regresé, y esos 2 años me dediqué a nadar y a hacer muchísimo ejercicio, acabamos de ir y este año logré bucear sola, entonces fue una decisión que tomé, enfrentarlo y decir, no me voy a detener, me voy a esforzar más para que la próxima vez no le toque cuidarme, porque él ya no quiso volver a bucear porque quería cuidar a su mamá. Entonces, esos son pequeños duelos que tenemos que superar y ver qué hacíamos. Entonces, pues a nadar. Me gustaría hacer como un paréntesis en relación bueno, ya tocamos ahorita el tema de cuando alguien fallece, cuando se te pierde algo muy querido, aunque sea algo material, cuando vas perdiendo tu juventud o la vista, etcétera. Hay algunas cosas personalmente que viví y que no me daba cuenta que era un duelo lo que estaba yo viviendo. La primera vez que tuve la oportunidad de embarazarme, yo tenía toda la ilusión del mundo, y resulta que cuando íbamos a escuchar el corazón en el ultrasonido, pues cuál fue nuestra sorpresa, que el bebé no se había logrado. Entonces tenían que operarme de emergencia porque había sido un embarazo ectópico y ya podía yo sufrir ya. Entonces yo no quise comentarlo en su momento, era lo que me dolía muchísimo, pero cuando empiezo a abrirme un poco a poco con mi círculo cercano, me doy cuenta de la cantidad de mujeres que han pasado por ese proceso, que para mí era... O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, ¿pero en serio te pasó? ¿Pero en serio le pasó a tu mamá? ¿En serio le pasó a tu prima? ¿En serio? O sea, es un tema que no tocamos, es un tema tabú, y saber que pasa tan frecuente, realmente a mí eso me hizo sentir alivio, ¿no? Porque creí que era la única, creí que había hecho yo algo mal, que mi cuerpo no había aceptado al bebé, no sé, me imaginé 30,000 cosas, y pues sí, resulta que te das cuenta que es algo que pasa normal, pero no lo hablas. Entonces hay que hablarlo, hay que acercarnos a ayuda, a un profesional o a alguien de tu confianza para sacarlo y vivir ese proceso. A la vuelta de 1 año me vuelvo a embarazar y viene Ana Paula, y pues le llaman bebé arcoíris a estos embarazos que después de una pérdida vienen a alegrarte la vida, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte para mí y para mi esposo sufrir este momento, ¿no? Y más porque creíamos que éramos los únicos. Y así como eso, hay otro tipo de temas, no sé, ahorita también lo hemos platicado, por ejemplo, un divorcio. Es un tema muy fuerte que a veces uno piensa que es más sano estar separados porque X o Y ya la situación ya no se da más, pero lo vives igual que un duelo. O sea, existen las mismas etapas, la negación, el coraje, la depresión, lo vives exactamente igual, ¿no? Entonces creo que son temas que no nos atrevemos como a tocar, que son duelos.
Que como tú dices, lo más importante es acompañar. Totalmente. A veces nada más estar ahí y decir, aquí estoy, no opino, no sé, pero aquí estoy. Más si no somos profesionales. Y luego decimos, Pero en Bueno, México todos nos creemos todos expertos queremos, ¿no? de Eso, todo. eso nosotros ya lo tenemos bien claro, no somos profesionales, pero tenemos un corazón muy grande que podemos compartir nuestras experiencias, como tal lo hemos hecho en todos nuestros programas, de compartir nuestras experiencias y decirles a ustedes lo que nosotros vivimos, más no somos, porque si podríamos... también un duelo, perdóname, tú también de amistades. Ese es pérdida de amistades, alguna dificultad con una amistad que te distancia. Eso también me parece un duelo duro, ¿verdad? Que O todos cuando hemos tienes que pasado. cerrar ciclos con esas amistades, ¿no? Porque que no a te veces... separan, nada más sabes que ya son diferentes. Sí, como cuando la amiga que tenías en la secundaria, que eran inseparables, pero luego cambiaron a la prepa y ya la prepa le tocó a una, o al revés, ¿no? Estaban en la prepa y empiezan las dificultades con la carrera que van a estudiar, ¿no? Y que yo quiero hacer esto y tú así. Debe ser muy doloroso. También cuando hay muchos problemas, cuando entran los novios. ¡Ah! O sea, Cuando en una la- amistad, cuando la cuando hay mejor un amiga problema te que quita las el hace novio. separarse, es un duelo. Pues ahora sí que cerrando en lo que a mí respecta, yo diría, si tú estás viviendo el duelo, primero reconocerlo, como decías Diana, o sea, reconocer que estás viviendo un duelo, dejarte vivirlo, dejar que vivas ese proceso y procurar no clavarte ahí. Y si estás cerca de una persona que esté pasando por un duelo, pues ser empática y tratar de simplemente acompañar y no querer dar soluciones ni querer sacar a la persona rápidamente de ese estado, ¿no? O sea, entender que está en un proceso. Sí, claro. Creo que cerraste perfecto, güey. Porque lo que podemos decir es exactamente lo mismo. Como dicen los chicos, ¿no? X por 2. Yo creo que concluyendo debemos de aprender a ser buenos en escuchar, porque la verdad es que a veces escuchamos para responder y casi siempre tenemos que escuchar para acompañar. Entonces es muy diferente escuchar y quedarnos callados y no ofrecer una opinión. A veces no nos la están pidiendo, solo quieren hablar y hablar y hablar. Entonces yo sí creo que es parte de mi ejercicio médico, que yo me siento y digo, hasta me acomodo en la silla y digo, échale. Aquí y me cuentan tantas cosas que la verdad, porque tenemos que aprender a escuchar sin ejercer un juicio, porque yo le digo al paciente, pues yo no puedo darle una opinión, lo único que yo le puedo decir es que yo necesito que mi paciente, que es usted, esté bien, o sea, y así lo tenemos que hacer, porque si no es bien complejo. Entonces esperemos que esto les sirva, que si están pasando por algo, busquen ayuda profesional. Ya está manejado el duelo, ya saben cómo pasar los procesos y entendamos que la muerte es cambio y a veces morimos a partes de nuestra personalidad, a planes, a muchas cosas, porque estamos cambiando y porque la vida es cambiar, no hay forma de quedarnos estáticos siempre. Algo que yo pudiera agregar es soltar. Los apegos nos limitan, nos frustran y nos hacen malas personas. El soltar todos esos apegos, todas esas creencias, nos quitan libertad, entonces hay que soltar para tener libertad. Yo lo único que les digo es, busquen su libertad soltando todos los apegos. Y salud. Con charanda. Con charanda. Aquí en casa. Los estamos saludando desde la charandería. Desde la charandería. Saludos.